Hola, qué bueno que estás nuevamente con nosotras en un nuevo episodio de tu podcast sin maquillaje, pero con tacones. Es una experiencia buenísima cada vez que nos encontramos cada miércoles. Así que es tiempo de quitar tu filtro. Sí, el maquillaje, ese que no te hace ser feliz, ese que tienes que estar supuestamente para ser aceptada, para que te digan hermosa, para que te halaguen. Quítate ese filtro, tú eres hermosa. Dios te creó a su imagen y semejanza. Pero también retira tu tacón. ¿Sabes por qué? Porque allí vas a darle un masaje a tus pies mientras Naye y yo hablamos de nuestras cosas. Así que estamos listas para este nuevo episodio que traerá una discusión bastante acalorada porque son conversaciones que tenemos que muchas veces son tabú. Así que prepárate, que esto está comenzando. Bienvenidas a Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Hola Naye, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola Ani, sí, ya una semana sin vernos, ya te extrañaba. Claro ¿Cómo que has sí. estado? Yo bien, bien. ¿Estás bien? Qué bueno, Ani, Sí, me estoy da muy gusto. bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Trabajando muchísimo, pero muy bien. Y tú cuéntame, ¿te pusiste los tacones? Claro que sí me puse los tacones. Ayer, de hecho, fueron tenis deportivos. Tuve un partido de básquetbol en un equipo mixto con mi esposo que nos agrada mucho compartir la cancha juntos. He estado con los tacones de investigación buscando sobre el tema de Provida, y he estado también con la familia, ya que Moy vino la semana pasada y estuvo con nosotros unos días porque fue su spring break y estuvo con nosotros compartiendo. Entonces, una semana linda, Ani. Ay, qué bueno, sí, qué rico. Estuviste en familia. ¿Y tú, Ani, te pusiste los tacones? Ay, sí, Nayeli, tacones profesionales, porque esta semana ha sido bien fuerte, llena de trabajo y de mucha investigación y de mucha eh, consulta, que entre las consultas has estado tú. Así que sí, ha sido una semana muy linda estar con mi papá, cuidarlo, hablar con él, estar un tiempo allí apapachándonos, como ustedes dicen. Así que sí, ya también he estado en medias, descalza, descansando también, pero muy agradecida de Dios por todas las cosas hermosas que me ha permitido vivir durante este tiempo y esta semana. Así que todo muy bien, gracias a Dios. Adiós, gracias, Ani. Pues mira, Naye, tú sabes que a mí me preocupa cuando estamos en la crianza y olvidamos hablar unos temas que son relevantes para el crecimiento de nuestros muchachos y nuestras muchachas. Y quizás es que heredamos unas maneras de ver la vida que no nos hemos dado cuenta que esto ha cambiado. Sí. Y si hubiéramos tenido esas aportaciones en nuestra crianza, quizás nuestras decisiones hubieran sido mejores. Pero el hecho de callar y de evitar hablar de unas situaciones particulares en la crianza y en el crecimiento de nuestros muchachos, eh, quizás no hemos evitado unas cosas. Evitamos hablarlo y provocamos que sucedan unas cosas. Otras cosas, sí. Si no evitas hablarlo y lo hablas, evitas situaciones en lo próximo de la vida, ¿verdad? En los años subsiguientes. Así que a mí me gustaría que habláramos hoy de algo bien interesante, pero antes me gustaría que escucháramos tu advertencia de tacones. He aquí la advertencia de tacones de Nayeli. Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Naye, nosotras heredamos
un estilo de crianza que no necesariamente fue el mejor. Porque en ese estilo de crianza habían unos temas que no se podían hablar. Y los papás delegaron eso en la escuela, sin darse cuenta que lo estaban delegando en la calle, en la conversación que teníamos en la calle, con nuestros amigos, con desconocidos muchas veces. Y crearon unas lagunas y unos pedazos oscuros que no nos ayudaron a hacer decisiones sabias cuando nos estábamos criando o cuando estábamos creciendo. Y el tema de hablar de sexo o de sexualidad en nuestros hijos es un tema que se hace bien difícil en la familia. Son muy pocas las familias que han utilizado recursos para hablarle a sus hijos de la sexualidad. Y nos encontramos que evitar hablar de este tema hace que se provoquen unas situaciones desagradables para nuestros muchachos y nuestras muchachas cuando se enfrentan a la vida y cuando se enfrentan al mundo que está fuera de nuestras cuatro paredes. Cuéntame, ¿qué puedes decirme de esto? Ani, eso es tan cierto que hemos dejado... Coco ahí vino está a el saludar. niño, claro. El Coco necesita hablar de eso. Escuchar de estos temas. Exacto. Déjalo acomodo para que esté... Ya que está Canela allí, ya Canela está en la casa, hay que hablar de sexualidad con Coco. Muy bien. Con Coco, exactamente, Ani. Sabes que este tema sí es de verdad importante y entre lo que estuve viendo, sabes que el problema de hablar de sexo va más allá de lo que sería control de población y enfermedades venéreas, Ani. Claro. Este tema es muy amplio porque también nos está hablando o debemos hablar sobre lo que es la violencia sexual, sobre lo que es ciberbullying y pornografía y todos esos problemas sociales que se acarrean justo porque estamos evitando estos temas. Que hablemos sobre la comunidad LGBTQ, que también tiene que ver mucho con sexo y que debemos reconocerlo. Existe y son temas que no debemos esconder a nuestros niños porque además ellos están expuestos a todo esto ya con las redes sociales. Hablar de sexo no solamente es hablar de tener relaciones sexuales, del coito, ya no es solamente eso, Ani. También es hablar sobre control y también es hablar sobre métodos anticonceptivos. Es que es un tema bastante amplio, Ani, y sabes que muchas veces a nosotros, porque era ignorancia de nuestras mamás, porque era ignorancia también de las maestras, o porque de verdad el tema era un tema tabú, que nadie quería entrar dentro de eso, que se nos prohibía también al mencionar esa palabra, Ani. Y aquí me quiero detener un poquito porque hasta en lo que nosotros veíamos en la televisión, en las películas, los desnudos, no sé si te acuerdas, eran prohibidísimos y no se veía nada de eso. Y de repente hubo un auge en donde las mujeres comenzaron a mostrar sus cuerpos, en donde tú empezabas a ver escenas eróticas en la televisión y nadie hablaba de estos temas. Y entonces ahí es donde empezaron a haber muchos conflictos, Ani. Y sí es cierto que los embarazos en jóvenes, en adolescentes, han ido en aumento. Y yo aquí traigo unas estadísticas que me gustaría compartir con nuestras amigas, porque dicen que niñas de 15 a 19 años en promedio, conocen el 97% de ellas al menos un método anticonceptivo. Pero de ellas, Ani, solamente el 50% cuando tuvo su primera relación sexual utilizó este método anticonceptivo que conocía. O sea, el otro 47% de estas niñas no utilizó. Y aquí vamos a la parte de qué es lo que está sucediendo. Si aún con información no se están utilizando estos métodos
preventivos, Ani, qué es lo que está ocurriendo. Y en realidad es esto, es que no están bien informadas, Ani, en todos estos métodos anticonceptivos, cómo pueden utilizarlos y cuál sería el mejor para cada tipo de cuerpo, porque ya hay varias investigaciones que demuestran que hay métodos conceptivos efectivos para cada tipo de cuerpo y sí es verdad, cada uno de estos métodos tienen ciertos riesgos, efectos colaterales o efectos secundarios que también debemos ser conscientes y entenderlos. Pero yo creo que aquí, Ani, lo más importante es una reflexión que escuché de un psicólogo en este momento. Es psicóloga en específico, se me olvida el nombre de ella, pero lo apunto, y doctora además bióloga. Y ella decía que el problema al que nos estamos enfrentando es que aun cuando la UNICEF, la UNESCO y todas estas organizaciones se empeñan en expandir el conocimiento sobre estos temas, muchas veces la responsabilidad recae en los padres y los padres somos los apáticos. Los padres somos los que no queremos compartir esta información con nuestros niños. Y esta misma doctora lo que recomienda es que el proceso de educación sexual es un proceso continuo, Ani. No es hablarles o esperarnos a hablarle a los niños hasta la adolescencia. Ella recomienda que la edad en la que empecemos a hablar con nuestros hijos e hijas sea a partir de los 6 años, Ani. Y obviamente no vamos a hablar de todo el tema en general, pero sí irles soltando partes. Conoce tu cuerpo, la diferencia entre un niño y una niña, y que así se va abordando el tema de lo que es la educación sexual en nuestros niños. ¿Por qué? Porque vamos a cubrir áreas después de lo que es la violencia sexual y hablar de consentimiento. Explicar que cuando es un no, de la otra parte, en verdad es un no. Y aunque te diga, no, sí, bueno, no, en el momento en que te diga, no, sí, bueno, está jugando y en ese momento puede recaer realmente en ti la responsabilidad de un acto que la otra persona quería, pero a la vez no estaba seguro y después te puede arruinar la vida por eso, Ani. Y eso le debemos hacer consciente a nuestros hijos. También tenemos que ser conscientes de no dejar ya en las redes sociales que sea la primera aproximación que tengan nuestros hijos. Y por eso también es importante que nosotros podamos entender todos estos temas y podérselos explicar a fondo a nuestros hijos, Ani. El sexo como tal es un tema que como tú bien dices, a muchos no nos hablaron. O sea, yo sí te puedo decir, en casa ese tema nunca se mencionó y hasta era un tema tabú, un tema prohibido. Y yo recuerdo que hasta grande, ya casada, era así como hablar de ese tema enfrente de mamá, era faltarle el respeto. Entonces, es un tema complicado que sí debemos empezarnos a cambiar, ya sea nosotras como abuelas, como mamás, como, no sé, hasta maestras, debemos empezar a utilizar estos temas y hablar de toda la parte de nuestro cuerpo como algo natural, Ani. Eso es lo que yo pienso. ¿Y tú? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser un tema que tenemos que hablarlo como algo natural. Si comenzáramos desde niños y desde niñas, ¿verdad?, a inculcarle a nuestros muchachos el valor de nuestro cuerpo y no hablarle y nombrar nuestras partes privadas con nombres, sí, tu florecita. Exacto, con nombres que le damos que no son, punto. O sea, yo creo que hay que hablar las cosas como son. Y fíjate, Naye, yo no sé por qué una mujer tiene que ir a un ginecólogo para cuando se va a casar o para cuando ya está en edad de casarse. Yo creo que esa visita del ginecólogo debe ser temprano con la niña. Desde que la niña tiene su menstruación, yo creo que la primera intervención con el ginecólogo o la ginecóloga debe ser en ese momento, porque es una herramienta que podríamos utilizar para hablarle a nuestras niñas del problema, pero eso no se da. En nuestra cultura eso no se da. No, Ani, no, es verdad, o sea, y es una herramienta
muy efectiva, porque ¿quién mejor que un médico el decirle cómo están los cambios de tu cuerpo, qué es lo que va a suceder y qué es lo que puedes hacer para cuidarte, para afrontar estos cambios, y sabes que hasta mentalmente, Ani, como mujeres, cuando vienen esos cambios, a veces nos afecta el sentido de cómo me veo, cómo me siento, y qué mejor que recibir retroalimentación de un doctor. De un especialista en esa área, Claro. ¿verdad? O con el mismo pediatra, buscar alternativas. Si se te hace difícil hablar con tus hijos, hay recursos, hay libros para eso, pero la cultura en la que fuimos criados, en la herencia que tenemos, en las normas culturales, incluso, Naye, en las normas religiosas, nos han coartado de hablar con libertad de este tema que es tan importante para el desarrollo de nuestros muchachos y de nuestras muchachas. Sentimos vergüenza. ¿Cuánta gente siente vergüenza en sentarse con sus hijos a hablarle de su cuerpo? Y eso es por la desinformación que tenemos. Porque no hemos entendido que nuestra responsabilidad es cuidar nuestro cuerpo, es conocer nuestro cuerpo. Y si nosotros hubiéramos hablado a nuestros niños y a nuestras niñas desde temprano, muchas cosas les hubiéramos evitado. Hubiéramos evitado abusos sexuales. Hubiéramos evitado el bullying. Hubiéramos evitado que el niño o la niña no supiera decir que sí o que no. Y eso empieza desde niño. Yo lo dije. Enviar fotografías con desnudos, Ani. Con desnudo. Yo lo dije en un episodio anterior, que tú empiezas con tu niño a hablarle de los límites desde que lo estás criando y lo estás bañando. Cierto. Cuando tú ves que el niño ya tiene destrezas para bañarse, tú le vas a dar el jabón y tú le vas a decir, tú te vas a lavar tus partes privadas. No porque yo no pueda hacerlo, sino para que tú sepas que esa parte es tuya y que nadie puede tocarla. Desde ahí usted le está enseñando límites a su niño y a su niña. Pero si seguimos toda la vida bañándolos y son unos muchachos ya grandes, y muchachos grandes te digo 8, 9, 7, y no le hemos enseñado de límites, ellos no van a reconocer quién puede tocarles y quién no. Por otro lado, hemos visto que la iglesia, en algunos contextos religiosos y algunas religiones, han habido situaciones de abuso. ¿Por qué? Porque entendemos que el sacerdote, el pastor o el que esté dirigiendo la congregación, el líder, sí, no va a afectar a mi niño ni a mi niña. Y se han dado casos de que sí, de que han afectado y han tocado inapropiadamente, incluso han habido violaciones a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Por qué? Porque hemos delegado o hemos confiado demasiado. Así que yo creo que es una responsabilidad de papá y de mamá, y no podemos seguir postergando esto porque estamos exponiendo a nuestros niños a transmisiones sexuales, como tú decías, a transmisiones de enfermedades sexuales, pero va más allá de eso, porque le estamos afectando su vida emocional, su vida integral, su identidad, su manera de verse. Además, los estamos exponiendo a la paternidad temprana en la edad. Y estamos viendo niñas criando niñas. Sí, Ani, el promedio entre 15 y 19 años. Dime tú, si es a esta edad y uno tiene los niveles de paciencia cortitos, imagínate una niña de 15 años que no pueda dormir toda una noche porque su bebé no la dejó dormir. ¿Qué paciencia va a desarrollar esa niña? Exacto. Y es que es cierto, Ani, actualmente hay países que varía, pero están entre el 60 y el 80% de los embarazos en mujeres menores de 20 años. Hay países que el 80% de las mujeres embarazadas son menores de 20 años, Ani. Y mire, le hicimos un daño. ¿Y sabe por qué?
por todas las razones que dimos, de las cuales no, por las cuales no hablamos de sexualidad en nuestras casas, también somos cómodos y delegamos nuestra responsabilidad en la escuela, en el trabajador social, y nos olvidamos que esa tarea es nuestra. Porque ¿quién mejor para Ani, conocer a nuestros hijos? y va también la contraparte, que algunos dejamos que en la escuela les den esa educación y otros peleamos porque no les den esa educación en la escuela, porque en la escuela no se les debe hablar de eso, porque no puedes saber los límites hasta qué información le pueden hablar en la escuela. Y entonces, de verdad, dejamos a la escuela y a los maestros en la cuerda floja, porque Así no es. saben para dónde jalar y cómo dar información si somos los mismos papás los que damos mucho permiso y después retiramos ese permiso. O sea, debemos ser congruentes con este tipo de educación y con la educación en general de nuestros hijos. Sí. Yo creo que ya basta de dejarle a otros hablarle a nuestros hijos de conversaciones incómodas. Difíciles, ¿sí? Incómodas. Es tiempo que asumamos la responsabilidad porque le estamos haciendo daño. Les estamos haciendo daño. Y es hora de asumir nuestra responsabilidad. Si decidiste tener hijos, pues hay que asumir la responsabilidad de lo que es tener un bebé, de lo que es tener un hijo. Y la educación no es afuera, la educación es adentro, en la casa. Todo lo demás son recursos que tenemos, pero la educación esencial y primordial se da en casa. Y si no lo hacemos, estamos dejando que nuestros niños sean abusados, no sean valorados y sobre todas las cosas sean maltratados en la calle, utilizados porque no hicimos nuestro trabajo. Si decimos que amamos, las conversaciones incómodas sobre la sexualidad tenemos que tenerlas con nuestros hijos. Le estaríamos haciendo un gran favor. Naye, cuéntame, ¿tienes alguna mujer que quieras compartir con nosotras en esta temporada que tenemos? ¿Y qué tal si hablamos de mujeres con tacones? Claro que sí, Ani. Vamos a nuestra sección de mujeres en tacones. En este episodio traigo a Eva Ramón Gallegos y la traigo porque ella es una doctora que durante 20 años ha estado estudiando el papiloma humano, el virus del papiloma humano. ¿Y sabes qué? Tiene buenas noticias para todas las mujeres porque ha llegado a erradicar este problema en varias de sus pacientes. En sus investigaciones, Ani, ella ha alcanzado el 98% de precisión para detectar el virus del papiloma humano y comenzar inmediatamente con un tratamiento en el que ha hecho que el cáncer de cuello cervicouterino, Ani, quede eliminado de pacientes que actualmente que anteriormente estaban enfermas de cáncer. Así que, Ani, yo traigo a Eva Ramón Gallegos porque es una mujer que ha dedicado su vida a estudiar este gran problema y que además está haciendo varios estudios más para ayudar a cómo tener cuidados de las mujeres en las áreas íntimas y sobre todo, Ani, a hacer conciencia de cuidar nuestro cuerpo y de hacer las revisiones del Papa Nicolau cada año. Así que ella es nuestra mujer en tacones el día de hoy, una científica que está trayendo muchos avances y buenas noticias para todas nosotras. Qué bien, Naye. ¿Ella es mexicana? Es mexicana, Ani. Qué bien, qué buena. Es mexicana, estudió en el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones públicas que tenemos nosotros en nuestro país y sí, Ani, ha hecho estos grandes avances para todas las mujeres. Qué tremendo, qué tremenda bendición. Sí, y ya se está aplicando a nivel internacional, Ani, su método, que es de terapia fotodinámica, así se llama. Mira qué interesante. Wow. Así que
muchas mujeres han recobrado su salud gracias a el método que ella y su equipo desarrollaron. Qué bien. ¿Qué te parece, Ani? Y tú dinos, ¿qué nos traes con la historia de los zapatos? Cuéntanos. Pues mira, Sinaya, yo tengo una información de las cosas que no nos dijeron cuando tendríamos que comprar un calzado o seleccionar un calzado. No nos dijeron que teníamos que ver nuestra forma y tipo de pie. Tenemos que conocer el pie, si es plano, si es neutro. Había que saber eso, hay que saber eso porque eso es fundamental para elegir el calzado adecuado. Si es arqueado el pie. Así que un zapato que no se adapta correctamente a la forma de nuestro pie, pues hace que cuando compremos un calzado, lo compremos que sea incómodo, crea incomodidad y que haya problemas a largo plazo. Otra de las cosas que no nos enseñan para comprar un calzado es el tamaño adecuado. Siempre recuerdo a Celine Dion que yo les conté. Sí. No me digas qué size soy, tú dime el zapato que tienes de tal a tal. Mire, el tamaño es crucial, el tamaño del calzado es crucial porque tiene que tener el tamaño correcto porque si es largo o si es ancho, usted tiene que tener el zapato adecuado, ajustado. Si es muy ajustado demasiado, le afecta, le queda suelto. Eso puede causar problemas con ampollas, callos, incluso lesiones. La amortiguación o el soporte. La amortiguación adecuada es clave para la comodidad, especialmente si haces actividades que requieren caminar o correr mucho. El soporte correcto puede evitar dolores en las articulaciones y la espalda. Un calzado mal comprado afecta a todo tu cuerpo. Sí. El material. Se supone que compremos materiales transpirables como el cuero, ciertos tejidos naturales, porque eso ayuda a mantener a los pies frescos y secos, previniendo malos olores y problemas como hongos o ampollas. ¿Cuántas veces hemos comprado zapatos que el pie suda muchísimo y el olor es insoportable? El cuidado y el mantenimiento del calzado, a nosotros no nos enseñan a cuidar el calzado ni a mantenerlo, ¿verdad que no? Porque un buen cuidado del calzado puede extender la vida útil y mantener los pies más saludables. Mire, no solamente el cuidado del calzado le va a dar vida útil al calzado, es que también nuestros pies van a mantenerse más saludables. Así que limpiar y almacenar adecuadamente nuestro calzado puede ser tan importante como elegir el calzado correcto. Así que todos estos aspectos no solo afectan el confort inmediato, sino que también influyen en la salud de tus pies y en el largo plazo, cuando tengas ese calzado por más tiempo. Tener en cuenta estos detalles al momento de comprar el calzado te ayudará a hacer una inversión más consciente y saludable. Y eso no nos lo enseñan, lamentablemente, Nari. Es verdad, Dani. Qué terrible, ¿verdad? No nos enseñan. Necesitamos, esto nos demuestra que necesitamos comunicarnos más en todas las áreas, pasar ese conocimiento en todas las, pero cierto es que no somos conocedores en todas las áreas, entonces ahí es donde a veces nos quedamos cortos en no pasar más información a nuestros hijos, a personas cercanas. Porque como nosotras no lo sabemos, no podemos transmitirlo. Sí, exactamente, lo que no conoce. Y ahí la importancia de que nosotras también, poquito a poquito, podamos investigar un poquito más de temas que nos gusten y poderlos compartir a los demás. Eso podría ayudar también. Claro. Y yo creo que nosotras tenemos conciencia del calzado y de su comodidad después de cierta edad. Cuando jóvenes compramos cualquier calzado y no importa cómo nos queden, si sufre nuestro pie, lo importante es que tenemos el calzado. Después que uno me veo bonita. Ajá, exacto. Después que uno va tomando conciencia de su salud y de su pie y de su cuerpo, es que entonces uno empieza a olvidarse de la moda. Ya que tienes el juanete torcido. Exacto. Ya que tienes la espalda ya que no puedes con ella, o el pie que ya no puedes caminar, entonces que se toman decisiones
con relación al calzado. Y yo creo que desde niños tenemos que también hablar de cómo comprar un buen calzado, así como debemos hablar de sexualidad. Le estamos evitando enfermedades a nuestros hijos y a nuestras hijas. Naye, ¿qué recomendación tienes? Cuéntame, libro, película, novela, turca, lo que sea. Cuéntame, ¿qué tienes para nosotras? Claro que sí, Ani. Traigo 2 recomendaciones para esta semana. Y es que es verdad, Ani, no podemos conocer todo nosotras. Y si no tenemos idea cómo podemos también abordar estos temas, yo quiero recomendarle a nuestras amigas estos 2 libros. Sexo, ¿qué es? Y este primer libro nos habla sobre el desarrollo, cambios corporales, lo que es el sexo y la salud sexual, Ani, y cómo podemos abordar este tema con nuestros hijos. Este libro expone de una manera sencilla todos los cambios que puede tener o atravesar un niño, una niña, un adolescente, una adolescente, y cómo hablarles de estos temas a ellos, cómo explicarles lo que les está sucediendo, Ani. Y también el segundo libro que tengo es ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Este libro es, si ustedes quieren dárselo a leer a sus hijos, explica de manera graciosa cambios, aborda los temas de una manera muy juvenil y les explica cómo están los cambios y cómo está ocurriendo y cómo van a ocurrir esos cambios y cómo los van a sentir ellos, Ani. Entonces es todas las preguntas que tú habías querido tener o que quieres saber sobre sexo y que a veces no te atreves a preguntarle a alguien más. Este libro les puede ayudar bastante a nuestros jóvenes, sobre todo. Pero de nuevo a cuenta, recuerden que tenemos que hablarle a nuestros niños desde temprana edad, desde los 6 años, que es lo que nos recomienda la doctora. Ella es en reproducción sexual y educación sexual, pero olvidé su nombre, de verdad que lo investigo y lo pongo en los posts. Pero Ani, estos 2 libros, el de Nancy Van Pelt, ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Y el de Robbie Harris, Sexo, ¿qué es? Muy recomendables para nuestras amigas. Estos son los que yo traigo esta semana. ¿Y tú? Sí, Naya, yo tengo una serie española que ya yo había recomendado hace tiempo, pero con relación al tema que estamos trayendo, yo creo que me parece sumamente importante traerla. Y es Entre Vías, Wrong Side of the Tracks. Y es la historia de este abuelo que recibe a su nieta porque su mamá se le está haciendo difícil la crianza. Es una niña que es adoptada y la hija de este señor habla y concuerda con este papá de que la niña se quede con él. Y surgen unas situaciones bien tremendas y ella queda embarazada a corta edad. Y cómo este abuelo se va transformando, de cómo era a cómo va transformándose en esa relación con esa nieta. Es una serie cruda, porque habla de la realidad de las calles y lo que nuestros muchachos están encontrando en las calles. Es española y es tremenda, tremenda serie. Entre Vías. Es una serie que tiene varias temporadas. La que le estoy dando allí en la primera temporada, que es cuando se ve que la niña llega a la casa del abuelo. Pero les recomiendo toda la serie porque habla precisamente de lo que nuestros niños encuentran en la calle y cómo como adultos tenemos que asumir la responsabilidad de lo que tenemos que hacer con nuestros niños y con nuestros nietos. Y él llega a ser un bisabuelo. Así que, Entre Vías, tremenda serie española que se los recomiendo para hablar precisamente de sexualidad. Lo que no debemos hacer. Ejemplos de lo que no debemos hacer. Sí, esa serie es excelente. Naye, ¿con qué nos quedamos? Ani, yo rescato lo último que acabamos de decir de Entre Vías, de que muchos ejemplos nos muestran lo que no debemos hacer y aprender de los errores de los demás también es válido, como también aprender que estamos en
una época en donde la información es más abierta, comencemos con nuestros chiquitos, comencemos con nuestros hijos, nuestras hijas, a platicar de todos estos temas que para nosotros eran tabús. Vamos a romper esos estereotipos, vamos a romper esas ideas que habían dejado en nuestras cabezas para comenzar a regalarles a ellos realmente, Ani, libertad, porque en el conocimiento hay libertad para tomar decisiones. Y Ani, me quedo con la parte en la que tú hablaste de los zapatos, de cómo las cosas que no hablamos, o sea, a veces es como uno dice, bueno, ¿qué más da que no te diga cómo limpiar unos zapatos? A veces el decir cómo limpiar unos zapatos hace gran diferencia. Y como lo hacen los zapatos, yo creo que lo hace en todas las áreas de nuestra vida. Y qué mejor que hablar de sexo con nuestros niños, que seamos nosotros los que guiemos todo ese proceso y que no lo dejemos en manos de otro. Con eso me quedo, Ani. ¿Y tú? Pues me quedo con la doctora que nos presentaste, Eva con el Ramón. esfuerzo tan grande que está haciendo esta mujer en ayudar a erradicar y a informar sobre la importancia del cuidado que tenemos que tener las mujeres en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Porque mientras más conocimiento tenemos, más cuidado podemos tener y más salud podremos disfrutar. Me quedo con los libros. Qué exceso y cómo manejar mi cuerpo y qué le está pasando a mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Sí. Esos libros son esenciales para los papás que están con niños adolescentes, que se puedan sentar a leerlos juntos. Y como esos hay muchos, Ani, pueden escoger. Hay diferentes alternativas para eso, que no lo estamos haciendo porque no queremos, pues por vergüenza o por comodidad o por lo que sea, pero que tenemos que romper ya ese tabú, Naye. Tenemos que romper ese tabú de no hablarle a nuestros hijos de sexualidad, que es algo tan importante. Y me quedo, Naye, con las estadísticas tan increíbles de las niñas que están teniendo embarazos a tan corta edad. Sí, menos de 20 años, Ani, es increíble el número. Es increíble. Entre 60 y 80%. Es un nivel muy alto. Así que es tiempo de hablarle de sexualidad a nuestros niños. Vamos a hablar de temas incómodos, lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Busca ayuda. Hay personas que te pueden ayudar. Y tú quédate con nosotras para seguir hablando de nuestros temas incómodos y cómodos, no importa. Y para hablar del calzado, que tanto nos ayuda a elegir bien. Así que acompáñanos a Naya y a Coco y a mí en esta conversación que tenemos todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora este. Recuerda, todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora este. Nos puedes escuchar a través de Facebook. También nos puedes ver a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que cuando veas el episodio, simplemente dale like, ayúdanos, compártelo. Pero sobre todo, compártelo para que otras puedan ser bendecidas como tú lo haces o como tú eres. Además, es importante que te suscribas. Suscríbete para que cuando venga un nuevo episodio, la campanita te avise. Así que Facebook y YouTube todos los miércoles a las 5 de la tarde. Pero también estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, donde allí ponemos lo que creemos y compartimos historias que queremos que tú leas. Y también están en Facebook, en Sin Maquillaje, pero con tacones. Todas nuestras redes sociales y la plataforma en YouTube es Sin Maquillaje, pero con tacones. Y también nos puedes escuchar en Spotify, en Sin Maquillaje, pero con tacones. No hay excusa para no estar informada. Nosotras te hemos dado todas las herramientas para que puedas unirte a nosotras. Estamos en las redes y estamos en YouTube. Así que no te quedes sin conocimiento, porque para eso estamos nosotras. Así que nos vemos en el próximo episodio de tu podcast, Sin Maquillaje,
pero con tacones. Bye bye, hasta que nos volvamos a encontrar.